Russell Brand se sienta en silencio, rodeado de cámaras, abogados y una prensa británica que huele sangre. Lleva la barba más larga que nunca, una camisa blanca que parece recién planchada y esa mirada suya que mezcla arrogancia, miedo y fe. El juez le pregunta si comprende los cargos, 5 en total, 2 por violencia, 2 por agresión sexual, 1 por indecencia. Las fechas van desde 1999 hasta 2005. 4 mujeres distintas, todas con testimonios que describen una versión completamente diferente del hombre que hoy dice estar en paz con Dios. Y uno a uno, con voz firme, Russell responde lo mismo: not guilty. No culpable. Por primera vez en más de 20 años de escándalos, esa frase no es parte de un show, ni de una ironía en televisión, ni de una de sus performances mesiánicas. Es literal, es defensa, es supervivencia. El caso que lo llevó a este punto se remonta a septiembre de 2023, cuando el Sunday Times y el canal Channel 4 emitieron un documental que lo expuso como un depredador sistemático. 4 mujeres contaron historias distintas, pero todas con patrones demasiado parecidos: manipulación, control y sexo no consentido durante su apogeo mediático entre 2003 y 2013. Una de ellas tenía solo 16 años. Las consecuencias fueron inmediatas. Su agencia lo despidió, YouTube desmonetizó su canal bajo presión del gobierno británico, la BBC retiró todos sus programas del archivo y hasta sus antiguos compañeros de la comedia inglesa, que durante años callaron, empezaron a decir que era un secreto a voces. Pero mientras los medios lo daban por muerto, Brand apareció en un video en su canal de Rumble. Con un tono sereno, casi paternal, dijo: he sido un hombre con muchos errores, un adicto, un idiota, pero jamás hice nada sin consentimiento. Esa fue su línea de defensa desde el primer día, y en los meses siguientes la repitió como un mantra, mezclando su fe recién adoptada con el discurso libertario que había construido en internet. Según él, todo esto no es justicia, es una venganza del sistema, el castigo por haber despertado. El público se dividió al instante. Para muchos era otro caso de rendición de cuentas post #MeToo, demasiado tarde pero necesario. Para otros era un intento del establishment británico por silenciar a un hombre que había puesto en duda la prensa, las farmacéuticas, el gobierno y la OMS. Y mientras unos pedían cárcel, otros lo veían como un mártir, un Jesús moderno con acento de Essex y millones de suscriptores. Hoy, más de un año después, el escándalo ya no es mediático, es judicial. El 4 de abril de 2025, Russell Brand fue formalmente acusado por la Policía Metropolitana de Londres. El juicio está programado para junio del próximo año. Hasta entonces es libre bajo fianza, libre pero no inocente, libre pero vigilado, libre pero con el fantasma de su propio pasado detrás de cada palabra. Un pasado que empieza mucho antes de la fama y que, como veremos, está lleno de heridas, traumas y decisiones que lo llevaron a convertirse en el hombre que ahora intenta convencer al mundo y al juez de que todavía puede ser creído. Russell Edward Brand nació el 4 de junio de 1975 en Essex, Inglaterra. Un lugar común, una familia común y una infancia que fue todo menos eso. Su padre, Ronald, abandonó la casa cuando Russell tenía apenas 6 meses. Y desde entonces su vida fue una sucesión de hogares temporales, tratamientos médicos y silencios demasiado grandes para un nene de esa edad. Su madre, Bárbara, fue diagnosticada con cáncer 3 veces antes de que él cumpliera los 10. Eso significó mudanzas constantes, estadías con tíos, vecinos, parientes lejanos. Mientras ella estaba internada, él iba de casa en casa arrastrando su mochila, su acento de Essex y una sensación de soledad que nunca lo abandonó del todo. En sus memorias, Russell describe esos años como un intento desesperado de sobrevivir a la tristeza. Un chico hiperactivo, emocional, imaginativo, pero con un hueco que no podía llenar. Y lo peor, durante ese periodo fue abusado por uno de sus tutores escolares. Un hecho que, según él, lo marcó para siempre y afectó su relación con el sexo, con el poder, con el control. A los 14 años empezó a desarrollar un trastorno alimenticio. Comía sin control, vomitaba, ayunaba. Era su manera de tener dominio sobre algo en un mundo donde nunca lo había tenido, donde el abandono y la enfermedad ya eran parte de la rutina. No había redes sociales, no había terapia, no había contención. Solo un adolescente con demasiadas emociones, demasiada rabia y ningún lugar donde ponerlas. Entre los pocos refugios que encontraba estaba
conquistaba el escenario. A los 15 años participó en una obra escolar de Bugsy Malone's y por primera vez sintió algo parecido a la pertenencia. El público lo miraba, lo escuchaba y por unos minutos el chico invisible se transformaba en alguien. Pero esa luz venía con sombra. Russell ya mostraba signos de bipolaridad y trastorno por déficit de atención. Su energía era una montaña rusa. Podía ser encantador, brillante, divertido y al minuto siguiente autodestructivo. La misma intensidad que más adelante lo haría famoso, primero lo empujó al límite. A los 16, después de una pelea con el nuevo novio de su madre, se fue de casa. Se unió a un grupo de adolescentes errantes que vivían de la calle, las fiestas y lo que hubiera a mano. Empezó fumando marihuana para encajar, pero pronto la marihuana no alcanzó. Llegaron otras sustancias y esa fascinación por desaparecer de uno mismo que lo acompañaría toda la vida. La realidad es que ese chico nunca buscó las sustancias para divertirse, buscaba anestesia, una forma de callar la voz que le recordaba que nadie se quedaba a su lado. Y fue ahí, en esa adolescencia sin rumbo, donde nació el personaje que después dominaría los escenarios. El niño herido convertido en bufón, el payaso que ríe para no romperse, el alma que necesita que todos lo miren para no mirar lo que lleva adentro. Esa semilla del caos ya estaba plantada y a partir de ahí todo lo que vino, la fama, el sexo, el poder, la caída, fue solo una extensión de esa herida original. A los 16 años, Russell Brand ya cargaba con más peso del que cualquier chico debería soportar. El abandono, la enfermedad, el silencio, todo lo había formado antes de tiempo. Y cuando dejó la casa de su madre, lo hizo con una mezcla de furia y libertad. Era el típico momento en que uno cree estar escapando, sin darse cuenta de que solo está cambiando de cárcel. Pasó sus primeros meses de independencia saltando entre casas de amigos, habitaciones prestadas y calles que empezaban a conocer su nombre. Buscaba compañía en los márgenes, los grupos que vivían la noche, que reían fuerte, que lo hacían sentir parte de algo. Por fin tenía una tribu, aunque para ser aceptado tuviera que copiar sus hábitos, su ritmo, su descontrol. Su mente, siempre intensa, empezó a moverse más rápido de lo que su entorno podía seguir. Un día podía ser el tipo más divertido, ingenioso, brillante del grupo. Al siguiente, desaparecía sin avisar. Esa mezcla de encanto y caos se volvería su marca registrada y también su condena. La relación con su padre seguía siendo un punto de fractura. Había intentos de acercamiento, pero siempre terminaban mal. Ronald Brand era un hombre distante, incapaz de poner límites, y cada reencuentro parecía una competencia por quién podía empujar más lejos lo prohibido. El viaje que hicieron juntos a Tailandia fue un ejemplo perfecto. Un intento de unión que terminó siendo una escena incómoda, extraña, incluso perturbadora, una especie de iniciación al exceso que lo marcaría para siempre. A los 18 años, Russell logró entrar en la Italia Conti Academy of Theatre Arts, una prestigiosa escuela londinense de artes escénicas. Era un logro enorme para alguien que venía de su entorno. Por primera vez parecía que todo podía ir bien. El escenario le daba estructura, propósito, una razón para levantarse, pero esa estabilidad no duró mucho. Las ausencias, los conflictos y su falta total de disciplina lo llevaron a ser expulsado antes de terminar el primer año. A partir de ahí, su vida fue un carrusel. Hacía pequeños papeles en televisión, en series como The Bill o en programas infantiles, trabajaba donde podía y dormía donde lo recibieran. Tenía carisma, talento y una forma de hablar tan diferente que resultaba hipnótica, pero también era inestable, imposible de encasillar, con un magnetismo que atraía y repelía a partes iguales. Esa doble energía, el artista sensible y el saboteador interno, lo acompañó toda la década siguiente. Cada vez que alguien le daba una oportunidad, algo dentro de él parecía arruinarlo a propósito. No podía soportar la idea de tener algo que perder, así que lo perdía antes. En medio de ese torbellino empezó a probar suerte en el stand-up. Y ahí todo cambió. Sobre el escenario, por primera vez, el caos tenía sentido. Podía ser provocador, sarcástico, incluso incoherente. Y la gente se reía. Las risas lo salvaban. Era como si, por unos minutos, todo ese desorden mental se tradujera en arte. Un talento que no se podía fingir. En el año 2000, su nombre empezó a circular en el circuito de comedia británica. Participó en una competencia nacional, quedó entre los finalistas y conoció a su primer representante.
Un hombre que vio algo en él que pocos podían ver, un potencial enorme escondido detrás del descontrol. Gracias a eso, MTV le dio una oportunidad, un programa sobre la vida nocturna en el Reino Unido. Perfecto para alguien con su energía, rápido, gracioso, impredecible. Era el tipo de presentador que podía convertir cualquier entrevista en un caos glorioso y durante un tiempo funcionó, hasta que, fiel a su estilo, volvió a empujar el límite demasiado lejos. Un gesto, un comentario, una broma fuera de lugar y lo despidieron. Así, sin más. Era el patrón repetido de su vida. Cuando estaba a punto de estabilizarse, algo lo hacía estallar. A veces era su ego, otras su necesidad de atención, otras simplemente la imposibilidad de quedarse quieto. Pero lo curioso es que, en lugar de hundirlo, ese comportamiento empezó a construir su leyenda. Russell Brand, el tipo que no conocía límites, el que podía ser brillante y desastroso en la misma frase, el que hacía reír mientras se incendiaba. Y en ese fuego, la televisión británica encontró oro. Lo que para otros era un problema, para ellos era espectáculo. Y el chico que venía de Essex, que había crecido entre hospitales y casas ajenas, finalmente se convirtió en el personaje que siempre soñó ser, el bufón que podía decir cualquier cosa y salirse con la suya. Solo que nadie se dio cuenta de que ese personaje no era un disfraz, era una advertencia, una máscara pegada con pegamento, y detrás de ella, el verdadero Russell seguía gritando por ayuda. A finales de los 90, Russell Brand ya era un sobreviviente. Había pasado por más caos del que muchos soportan en una vida entera, pero aún así había algo en él que no se rompía. Una chispa, un hambre, una necesidad de ser visto. Y esa necesidad pronto se convirtió en su combustible. El teatro fue su primer refugio real, ese espacio donde podía canalizar toda su energía, su tristeza, su rabia y convertirlas en algo que los demás aplaudieran. Lo suyo no era la técnica, era la intensidad. Subía al escenario y se transformaba en algo magnético, imposible de ignorar. Por fin había encontrado un lenguaje que entendía, la actuación como catarsis, la interpretación como supervivencia. Pero incluso en ese contexto, Russell no podía escapar de sí mismo. Era brillante, pero indisciplinado. Podía impresionar a sus profesores en una clase y desaparecer la siguiente semana sin avisar. Y cuando las cosas se complicaban, elegía el caos antes que el control. La Italia Conti Academy, la institución más prestigiosa donde había logrado entrar, terminó por expulsarlo. No oficialmente por mal comportamiento, extraoficialmente porque era ingobernable. Aquella expulsión que para cualquier otro habría sido el final, para él fue otra excusa para reinventarse. Se convenció de que el camino académico no era para él, que su arte no cabía en un aula, y empezó a moverse en la periferia del espectáculo buscando cualquier puerta que lo acercara a la fama. Fue entonces cuando consiguió pequeños papeles como extra en producciones británicas, series, programas infantiles, publicidades, lo que fuera. Eran trabajos cortos, mal pagos, pero le permitían entrar y salir de los estudios de televisión, observar cómo funcionaba todo desde adentro. Esa experiencia fue más valiosa que cualquier diploma. Aprendió que lo importante no era actuar bien, sino ser recordado. Y Russell sabía cómo dejar una impresión. A fines de los 90, la escena alternativa londinense estaba en su punto máximo. Bares, clubes, música, comedia, televisión, todo se mezclaba, y en ese caldo de cultivo él se sintió como en casa. Comenzó a presentarse en pequeños escenarios de stand-up, primero como invitado, después como protagonista. No tenía experiencia, ni rutina, ni libreto. Subía al escenario y hablaba de lo que fuera, de su vida, de sus fracasos, de su madre, del absurdo de existir. Y la gente lo escuchaba, no porque entendieran todo lo que decía, sino porque transmitía algo que pocos podían: autenticidad. No había filtro, no había miedo, no había pudor. Era un chico sin dirección, pero con una voz que ya empezaba a ser inconfundible, y esa voz, con su tono teatral y su humor corrosivo, empezó a abrirle puertas. En el año 2000 participó en una competencia de comedia. No ganó, pero quedó cuarto, y ese cuarto puesto cambió su vida. Fue ahí donde conoció a su primer agente, John Noel, quien reconoció inmediatamente su potencial. Dijo que Russell tenía algo que no se podía fabricar, una energía que atraía el desastre y las cámaras. Gracias a Noel, Brand empezó a aparecer más seguido en televisión, primero en segmentos cortos, luego en programas completos. Uno de ellos, producido por MTV Reino Unido, lo lanzó al circuito mediático.
Era una especie de híbrido entre comedia y crónica nocturna. Russell recorría los clubes más caóticos del país, entrevistaba a la gente, improvisaba, provocaba. Todo lo hacía con esa mezcla suya de sarcasmo, ingenio y teatralidad excesiva. Pero lo que para el público era espontaneidad, para la producción era un infierno. No seguía guiones, no respetaba horarios, no acataba órdenes, hacía su propio programa dentro del programa, y cuando el país entero se detuvo por los atentados del 11 de septiembre de 2001, Russell tomó una de las peores decisiones de su carrera. Se presentó a grabar vestido como Osama Bin Laden. Fue despedido en el acto. Su agente tuvo que intervenir para evitar que quedara vetado en toda la industria. Y sin embargo, el escándalo no lo hundió. Al contrario, el mito de Russell Brand, el chico impredecible, el comediante que cruzaba todos los límites, empezó a crecer. En un sistema que se alimenta del exceso, su irreverencia era oro puro. Cada error lo hacía más famoso, cada caída más interesante. El público no veía un problema, veía un personaje. Russell entendió rápido la lección: el mundo no castiga al provocador si le resulta rentable. Y con eso en mente, empezó a construir lo que sería su verdadero personaje mediático. Una mezcla de bufón shakespeariano, filósofo de bar y rockstar espiritual. Era la época de los reality shows, del humor de impacto, de la televisión que vivía del morbo, y él encajaba perfecto. Lo que antes era caos personal ahora era contenido, y los productores, lejos de frenarlo, lo empujaban a seguir. Así nació el mito moderno de Russell Brand, un tipo que podía arruinar cualquier situación y sin embargo salir aplaudido. Una anomalía televisiva que la prensa no sabía si celebrar o temer, y lo que nadie imaginaba era que detrás de esa sonrisa de genio incomprendido se estaba gestando algo mucho más oscuro, porque el país que lo hizo famoso pronto descubriría que también tendría que hacerse cargo del monstruo que había creado. El despido de MTV podría haber sido el final para cualquiera, pero para Russell Brand fue el inicio de algo mucho más grande. En un ecosistema mediático que vivía de lo impredecible, su inestabilidad no era un defecto, era una marca registrada. Las productoras no veían a un riesgo, veían a un imán, un hombre capaz de convertir cualquier entrevista, cualquier segmento en una escena de televisión imposible de olvidar. Y en una época en la que todo lo que importaba era el espectáculo, Russell era el espectáculo. Durante los primeros años de los 2000, su figura se convirtió en sinónimo de provocación. El tipo que no seguía guiones, que decía lo que nadie se animaba a decir y que siempre parecía estar un paso antes del desastre. Su presencia en la televisión británica se multiplicó. Talk shows, sketches, reportajes, monólogos, donde hubiera una cámara, ahí estaba él dispuesto a cruzar la línea. En 2004, Channel 4 lo contrató para conducir un programa derivado del fenómeno televisivo del momento, Big Brother's Big Mouth. El formato era simple: comentar, debatir y burlarse de lo que pasaba dentro del reality Big Brother. Pero en manos de Brand se transformó en algo completamente distinto. Un cóctel de ironía, sátira política y caos improvisado. Su voz se convirtió en parte del lenguaje pop británico. Ese tono teatral entre Shakespeare y sarcasmo de pub era hipnótico, una mezcla de intelectualismo falso y sinceridad brutal. El público no sabía si estaba ante un genio o ante un farsante, y eso lo hacía irresistible. Su imagen también ayudaba: cabello desbordado, mirada intensa, ropa que parecía salida de un armario del siglo XVIII y una actitud entre rockstar y predicador callejero. Era el arquetipo perfecto para una era en la que la fama importaba más que el contenido, y él lo sabía. Durante esos años, Russell se convirtió en un fenómeno mediático. Pasó de ser el chico problemático de Essex al nuevo rostro de la televisión joven. Y con eso llegó algo todavía más peligroso: el poder de la impunidad. El público lo adoraba por su descaro, los medios lo perseguían para registrar sus excesos y las cadenas lo necesitaban para subir ratings. Era una ecuación en la que todos ganaban menos él. La televisión británica lo convirtió en un símbolo de redención, el ex chico rebelde que se enderezó, el hombre que había tocado fondo y ahora brillaba como una estrella que hablaba de sus errores con humor. Lo invitaban a programas, lo presentaban como el comediante más impredecible del Reino Unido, y él jugaba con eso. Sabía que cuanto más arriesgaba, más lo aplaudían, pero debajo de esa imagen el patrón se repetía. El mismo impulso que lo llevó a autodestruirse cuando era joven seguía ahí, solo que ahora tenía cámaras
cámaras y aplausos a su alrededor, el éxito de Big Brother's Big Mouth fue tan grande que lo transformó en una figura central del entretenimiento británico. Apareció en sitcoms, presentó premios, grabó especiales y hasta condujo su propio programa The Russell Brand Show. En pocos años pasó de los márgenes al centro del escenario. La prensa lo bautizó como el bufón intelectual, una contradicción ambulante. Podía citar a Freud en una frase y hacer un chiste sexual en la siguiente. Era el caos personificado, pero también el tipo que hacía reflexionar entre carcajadas. Sin embargo, en los pasillos de las productoras ya se escuchaban murmullos. Compañeras de trabajo que decían sentirse incómodas con sus comentarios. Actrices y periodistas que lo describían como un seductor insistente. Pero nadie hacía nada porque Russell Brand era rentable y en la televisión eso lo justifica todo. El sistema mediático británico lo abrazó sabiendo perfectamente quién era y él, que siempre había soñado con ser parte de ese sistema, aceptó sin cuestionar, porque por primera vez en su vida el caos que lo definía no era un problema, era un producto. En 2007 ganó el premio al Shagger of the Year, literalmente el rompecorazones del año, otorgado por The Sun, el tabloide más leído del Reino Unido. El reconocimiento no era por su comedia, ni por su talento, ni por su trabajo, era por su vida privada. El sistema lo había premiado por su reputación de conquistador, por su imagen de seductor incansable, descarado, sin límites. Era el éxito más vacío y también el más adictivo. Russell no solo había alcanzado la fama, había encontrado una identidad, la del libertino inteligente, el genio maldito, el rebelde que el mundo necesitaba. Y así, mientras su nombre se volvía más grande, su sombra también crecía, porque detrás del ícono televisivo había un hombre que empezaba a creer su propio personaje, un tipo que ya no distinguía entre lo que hacía por entretenimiento y lo que hacía porque simplemente podía. Lo que nadie sabía entonces, ni siquiera él, era que toda esa exposición, todo ese poder estaba construyendo el escenario perfecto para la tragedia que vendría después. El monstruo ya estaba suelto y era el mismo que la televisión había ayudado a crear. El Reino Unido lo amaba, era el chico rebelde convertido en fenómeno, el comediante que hablaba como poeta y vivía como estrella de rock. Pero en los pasillos de la BBC, donde el brillo esconde más de lo que muestra, ya se empezaban a escuchar las primeras señales de alarma. En 2007, cuando The Russell Brand Show era uno de los programas más populares de la radio británica, ocurrió algo que hoy resulta difícil de explicar. Russell entrevistó a una figura legendaria del entretenimiento, Jimmy Savile. En ese momento, Savile era un ícono nacional, conductor venerado, filántropo, símbolo de una época. Nadie sabía o nadie quería saber quién era en realidad. Durante esa entrevista, Russell le dijo a Savile que le gustaría conocerlo en persona y Jimmy respondió que aceptaría, pero solo si Brand llevaba a su hermana. El problema es que Russell no tenía una. Entonces, entre risas, ofreció a su asistente personal sugiriendo, también entre risas, que podría presentarse desnuda. Ambos rieron. El programa salió al aire y nadie dijo nada. Años después, cuando se conoció la verdad sobre Savile, uno de los mayores depredadores de la historia británica, esa conversación pasó de ser una broma a un eco siniestro, una especie de espejo en el que el humor y la perversión se mezclaban con naturalidad, en vivo, en la radio pública, sin que nadie levantara la mano. Pero ese no fue el único indicio. Entre 2006 y 2008, la BBC recibió al menos 5 quejas formales sobre el comportamiento de Brand hacia mujeres en el trabajo. Comentarios inapropiados, contacto no solicitado, situaciones incómodas durante las grabaciones. Ninguna prosperó y el motivo fue simple. Russell era una estrella, la audiencia lo amaba, los números subían y los ejecutivos no estaban dispuestos a arruinar el negocio. En esa misma época, The Sun lo premiaba por tercer año consecutivo como Shagger of the Year, un título tan vulgar como sintomático. Era el trofeo que consagraba su fama de conquistador imparable, una etiqueta que más que condenarlo, lo consolidaba. Ser un depredador encantador era parte del juego y nadie parecía tener problema con eso. En las entrevistas, Russell hablaba de sexo con una mezcla de comicidad y orgullo. Era su identidad pública, el libertino ilustrado, el hombre que decía lo que todos pensaban. Pero detrás del personaje ya se empezaban a acumular historias incómodas, periodistas que recordaban encuentros desagradables, asistentes que pedían no trabajar a solas con él y productores que aprendieron a no dejarlo cerca de nadie sin cámara. El sistema que lo había convertido en ídolo ahora lo
lo protegía. Y esa protección fue precisamente lo que lo hizo intocable. Lo más perturbador es que todo esto ocurría a la vista de todos. Nada estaba oculto, solo se ignoraba. Las bromas, las insinuaciones, los comentarios en vivo estaban ahí, repetidos una y otra vez en programas de televisión y radio nacional, y nadie los consideraba señales de alerta. La televisión británica estaba fascinada con su tipo de carisma. Esa mezcla de peligro y magnetismo era oro para el rating, y mientras más cerca del límite caminaba, más aplaudían su audacia. Russell Brand era el producto perfecto de una época que confundía la irreverencia con la impunidad. Un tiempo en que el público celebraba el escándalo, la prensa lo amplificaba y las instituciones preferían mirar hacia otro lado. En apariencia, todo seguía igual. El comediante brillante, el provocador elegante, el nuevo símbolo de la cultura pop británica. Pero debajo de esa máscara algo empezaba a pudrirse. Y ese olor, ese rastro que todos fingieron no sentir, se convertiría años después en la evidencia de que la caída de Russell Brand no fue repentina, fue lenta y sobre todo fue pública. El salto a Hollywood fue para Russell Brand lo más parecido a alcanzar la inmortalidad. Después de conquistar la televisión británica, cruzó el Atlántico con la misma mezcla de arrogancia y magnetismo que lo había convertido en ídolo en su país. Era la nueva exportación británica de moda, irreverente, exótico, impredecible. Un comediante que hablaba como filósofo y actuaba como estrella de rock. Su gran oportunidad llegó con Forgetting Sarah Marshall en 2008. Una comedia producida por Judd Apatow, en la que interpretó a Aldous Snow, un cantante excéntrico, arrogante y adorado por las masas. Era básicamente una versión ficcional de sí mismo. Y funcionó. El público estadounidense se rindió ante su personaje. Los críticos lo elogiaron y los estudios empezaron a verlo como una mina de oro. De pronto, Russell Brand estaba en todos lados. Entrevistas, alfombras rojas, portadas de revistas. Hollywood lo había adoptado y él disfrutaba cada segundo. Pasó de los clubes de Londres a compartir escenas con Adam Sandler en Bedtime Stories y luego a protagonizar Get Him to the Greek, una secuela espiritual de Sarah Marshall, donde su personaje ya era el eje de toda la trama. Era su consagración internacional, pero con el éxito también llegaron los excesos, no los de antes, los personales, los privados, sino los nuevos, los del poder, la invitación a las fiestas, los contactos con las figuras más influyentes del entretenimiento y la sensación de que ya no existían consecuencias. En ese nuevo círculo conoció a Sean Combs, Didinho, uno de los productores más poderosos de la industria musical. El rapero y empresario lo invitó a volar en su jet privado rumbo a Las Vegas para grabar un video que ambos subieron a redes sociales. Bromeaban sobre lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y en tono de juego hablaban de una cita de hombres heterosexuales. La escena, que en ese momento parecía una simple excentricidad de celebridades, con el tiempo adoptó otro significado, especialmente cuando Diddy empezó a ser vinculado con fiestas privadas, denuncias y escándalos que años después saldrían a la luz. Russell, por supuesto, no tenía cómo prever eso, pero su cercanía con figuras como Diddy, su participación en eventos de la élite del entretenimiento y su presencia constante en ese ambiente de opulencia reforzaron la idea de que había abandonado por completo su papel de outsider. El rebelde antisistema ahora era parte del sistema, y no cualquiera, el más turbio. Fue en ese entorno donde conoció a Katy Perry, la estrella pop del momento, símbolo de éxito, juventud y energía comercial. Su relación fue explosiva desde el principio. Dos personalidades intensas, impulsivas y mediáticas. En 2010 se casaron en una ceremonia privada en la India siguiendo rituales hindúes. El evento fue tan fastuoso como simbólico. El comediante espiritual y la princesa del pop unidos bajo un mantra de amor y fama. Pero lo que parecía un cuento de hadas pronto se volvió una guerra de egos. Mientras Katy seguía su gira mundial, Brand intentaba adaptarse a una vida de estabilidad que nunca había conocido y no podía. Su necesidad de atención, su incomodidad con el papel de esposo y su creciente desprecio por la maquinaria de Hollywood lo empujaron al límite. En 2011, mientras Katy estaba por salir al escenario, recibió un mensaje de texto. Era de él. Russell le estaba avisando que quería el divorcio. No hubo discusiones, ni reconciliaciones, ni declaraciones públicas.
solo un mensaje y el fin de una historia que duró menos de 2 años. Y lo más sorprendente, Brandt rechazó cualquier compensación económica, a pesar de que legalmente le correspondía la mitad de la fortuna de su esposa. El divorcio lo golpeó en varios niveles, no solo emocionalmente, sino también en su relación con la industria. Los grandes estudios que habían apostado por su figura empezaron a dudar. Las comedias que protagonizó después, Arthur y Rock of Ages, fracasaron en taquilla. Y con cada estreno, su brillo se apagaba un poco más. En paralelo, su presencia en Hollywood se volvió incómoda. No encajaba del todo. No era un actor convencional, ni un líder de opinión, ni una figura domesticable. Era un tipo que parecía estar en guerra con el mismo sistema que lo había hecho rico. Y así, mientras su matrimonio se desmoronaba, también empezaba a derrumbarse el mito del nuevo gurú del entretenimiento. Russell Brand, el provocador convertido en estrella, se quedaba sin escenario. Y como siempre, cuando no encontraba un lugar donde pertenecer, inventaba uno nuevo. Lo que vino después fue su transformación más radical, una reinvención total. Ya no sería el bufón, ni el comediante, ni el marido famoso. Esta vez sería algo más grande, un guía, un predicador, un profeta del cambio, o al menos eso creyó. El mensaje de texto que terminó con su matrimonio fue el punto exacto donde todo empezó a desmoronarse. Katy Perry estaba por salir al escenario frente a miles de personas cuando leyó las palabras que la dejaban sola. Russell Brand pedía el divorcio, sin explicaciones, un corte limpio, casi quirúrgico, como si el amor hubiera sido un contrato más dentro de su vida mediática. Aquello no fue un escándalo inmediato, pero sí una grieta que marcó el principio del fin de su etapa dorada. En apenas unos años, Russell había pasado de ser el comediante más impredecible de Inglaterra al nuevo favorito de Hollywood y ahora estaba otra vez al borde del vacío. El divorcio fue rápido y silencioso, no hubo declaraciones cruzadas ni pleitos por dinero. Él rechazó cualquier compensación económica a pesar de tener derecho a la mitad de la fortuna de Katy Perry, valorada en unos $40 millones. La prensa lo aplaudió por su dignidad, pero quienes lo conocían sabían que no se trataba de ética. Russell simplemente quería salir corriendo. De todo, de ella, de la industria, de la exposición, de la versión de sí mismo que se había vuelto insoportable. La ironía era brutal. El hombre que había construido su carrera alrededor del descontrol ahora buscaba paz, pero no la encontraba. Su imagen pública había empezado a deteriorarse. Las películas que debían consolidarlo como estrella internacional se hundieron en taquilla. Primero fue Arthur, 2011, un remake de la comedia clásica de los 80. Russell interpretaba a un millonario inmaduro incapaz de crecer. El público no lo tomó como una actuación, lo tomó como una autobiografía, y el fracaso fue total. Luego llegó Rock of Ages, 2012, una superproducción musical con Tom Cruise y Alec Baldwin. El film fue un desastre comercial y la crítica la destrozó. Para la industria, Brand había dejado de ser una figura rentable, demasiado impredecible para el mainstream, demasiado domesticado para el público alternativo. En un par de años, Hollywood se cansó de él y así como había entrado, lo expulsaron. Sin ceremonias, sin escándalos, simplemente dejó de recibir llamadas. En ese periodo, su vida personal se volvió más introspectiva. Dejó Los Ángeles, volvió a Londres y empezó a hablar de temas que hasta entonces parecían ajenos a su imagen pública. La espiritualidad, el vacío del éxito, la búsqueda del sentido. Su discurso se volvió más filosófico, más moral, más mesiánico. Hablaba de energía, de conciencia, de ego, de Dios. Era como si estuviera intentando llenar el mismo hueco que había tenido desde niño, pero ahora con palabras. Algunos veían esa transformación como un renacimiento, otros como una estrategia. Lo cierto es que Russell necesitaba reinventarse. Y la figura del comentarista iluminado era perfecta para la época. El hombre que había visto el lado oscuro de la fama y ahora venía a advertir al mundo. Esa nueva versión empezó a tomar forma justo cuando más la necesitaba. En 2012 fue invitado al Parlamento británico para hablar sobre adicciones. Y su testimonio sorprendió a todos. Apareció sereno, articulado, casi humilde. Habló sobre su pasado, sobre la necesidad de cambiar la visión del sistema penal y sobre cómo el consumo era un síntoma del dolor, no una causa. Por primera vez, el caos tenía discurso. Poco después, la BBC estrenó su documental From Addiction to Recovery, donde exponía su historia personal y proponía despenalizar el consumo. El programa fue un éxito y reforzó su imagen de alma redimida. Era el nuevo Russell Brand, el que hablaba de compasión, meditación y propósito. En público todo sonaba coherente, pero en privado seguía siendo el mismo hombre inestable. Sus arranques de ira, su egocentrismo y su necesidad constante
constante de atención lo volvían insoportable para quienes trabajaban cerca. Había cambiado el escenario, no el guión. Ese mismo año protagonizó una escena que resumía su dualidad. Fue arrestado en Nueva Orleans tras lanzar un teléfono por la ventana de un edificio. Su explicación fue tan absurda como su personaje. Dijo que lo había hecho como tributo a Steve Jobs. Esa era la esencia de Russell Brand, un gesto violento envuelto en un discurso espiritual. Hollywood ya lo había soltado, pero él no lo necesitaba. Estaba gestando algo más grande, un nuevo personaje, ni comediante, ni actor, ni estrella. Ahora sería un predicador moderno, el hombre que iba a enseñarle al mundo cómo salvarse del mismo sistema que lo había coronado. Y por primera vez empezaba a creérselo. Russell Brand siempre fue muchas cosas, pero nunca fue predecible. Después del divorcio, cuando el brillo de Hollywood se había apagado, empezó a reinventarse. Ya no hablaba de fiestas, ni de fama, ni de escándalos. Ahora hablaba de política, desigualdad y revolución. Era el mismo hombre, pero con otro vocabulario. En 2013, el Reino Unido vivía una crisis de confianza. El desempleo crecía, la clase media se desmoronaba y los políticos hablaban sin convencer a nadie. Ese vacío fue el escenario perfecto para su nueva versión. Russell dejó el traje del comediante y adoptó la postura del filósofo indignado. En entrevistas criticaba a los bancos, al sistema financiero, a la prensa, a los partidos, y su mensaje caló, porque lo decía con la energía de alguien que había vivido el caos. Sus apariciones empezaron a viralizarse. En la televisión británica los periodistas no sabían si invitarlo o temerle. En una de las entrevistas más recordadas frente a Jeremy Paxman en la BBC, Brand sostuvo que no votaba porque el sistema estaba podrido desde adentro. Y cuando le preguntaron qué proponía, respondió: una sociedad igualitaria sin lucro, donde los recursos sean compartidos, donde el beneficio no sea el objetivo, sino la justicia. Esa frase recorrió el país. De repente, el ex comediante, de cabello desordenado, se había convertido en el portavoz de una generación harta. A partir de ese momento, todo cambió. Empezó a escribir columnas en The Guardian, fue invitado a foros políticos y lanzó su propio canal en YouTube, The Truth, un juego de palabras entre truth y news. Allí analizaba la actualidad con su tono inconfundible, mitad sarcasmo, mitad misticismo. Hablaba de corrupción, medios de comunicación, control social y del poder de las corporaciones. En pocas semanas acumuló cientos de miles de seguidores. Era la voz del ciudadano desilusionado, pero con la elocuencia de un artista. A medida que su discurso se radicalizaba, su estética también cambió. Dejó los trajes caros y las alfombras rojas para vestirse como un predicador bohemio. Pulseras, collares, barba larga, una mezcla entre Buda, Jesucristo y Jim Morrison. Su lenguaje se volvió más espiritual, lleno de referencias a la energía, la conciencia y el despertar interior. Empezó a citar al Dalai Lama, a Krishnamurti y a figuras del hinduismo. Y curiosamente, la espiritualidad le devolvió lo que Hollywood le había quitado: atención. La prensa lo volvió a perseguir, pero ya no como comediante, sino como líder de opinión. El público lo escuchó como si estuviera frente a un apóstol moderno. En 2014 publicó Revolution, un libro donde condensaba su visión del mundo, un manifiesto que mezclaba política, filosofía y religión. El texto fue un éxito, especialmente entre los jóvenes que lo veían como un símbolo de rebeldía auténtica, pero también generó rechazo. Para muchos, su nuevo discurso era una versión suavizada del ego de siempre, el mismo narcisismo, pero con palabras sagradas. Su participación en marchas y protestas era constante. Aparecía junto a activistas, hablaba con tono mesiánico y siempre encontraba cámaras dispuestas a filmarlo. En una ceremonia de premios organizada por GQ, fue expulsado después de mencionar que el evento estaba patrocinado por Hugo Boss, una marca que en el pasado fabricó uniformes para los nazis. Mientras lo echaban del escenario, imitó un saludo militar frente a los empresarios. Russell Brand no había cambiado del todo. Seguía siendo un provocador, pero ahora con causa. Sin embargo, esa nueva imagen tenía grietas. Una de sus exparejas, Jordan Martin, publicó un libro donde lo acusaba de manipulación emocional y episodios de abuso. La denuncia pasó casi desapercibida. Los medios, que ahora lo celebraban como voz de la izquierda, prefirieron no profundizar. Era el nuevo símbolo del progresismo espiritual y nadie quería ensuciar ese relato. Mientras tanto, su canal The Truth crecía sin parar. Su mezcla de
sátira política y reflexión mística lo había convertido en una figura única, un hombre que hablaba contra el sistema, pero lo hacía desde un estudio profesional y con millones de reproducciones. Era el nuevo arquetipo del rebelde digital, y aunque su discurso sonaba libertario, lo cierto es que comenzaba a construir su propio culto. Russell Brand había encontrado un nicho. Ya no necesitaba la industria, ni los premios, ni las cadenas de televisión, solo necesitaba una cámara y un público dispuesto a escucharlo, y eso, en pleno auge de las redes, era más poder del que jamás había tenido. Pero mientras su mensaje se expandía, el personaje crecía más rápido que el hombre, y, una vez más, la distancia entre ambos empezaba a volverse peligrosa. El hombre que pedía revolución se estaba transformando en algo distinto. Ya no era solo un comediante arrepentido ni un activista con ideas de cambio. Russell Brand se había convertido en un fenómeno digital. Su voz, antes amplificada por los medios tradicionales, ahora viajaba sin filtros a millones de pantallas. Y eso lo cambió todo. Durante un tiempo, su mensaje mantuvo el equilibrio entre política y espiritualidad. Hablaba de injusticia, poder y desigualdad, pero también de amor, conciencia y unidad. Era un discurso que sonaba idealista, pero con el paso del tiempo empezó a mutar. Los temas políticos se convirtieron en sospechas, y las sospechas en teorías. Su canal de YouTube comenzó a llenarse de videos sobre corporaciones, gobiernos y fuerzas invisibles. Ya no era solo un hombre indignado, era un mensajero del desengaño. Criticaba la manipulación mediática, el control financiero, la concentración del poder, y cada video acumulaba millones de vistas. El mismo público que antes lo admiraba por su irreverencia, ahora lo seguía por su verdad. Cuando llegó la pandemia, esa transformación se aceleró. Russell empezó hablando de libertad individual, de derechos civiles, de la necesidad de cuestionar al Estado, pero pronto fue más allá. Cuestionó las vacunas, los confinamientos, los medios de comunicación y hasta el concepto mismo de ciencia institucional. Su tono cambió, dejó de sonar indignado y empezó a sonar iluminado, como si él viera algo que los demás no. El algoritmo hizo el resto. Cada video viral lo empujaba un poco más hacia ese nuevo territorio, el de la desconfianza, el de las teorías globales, las élites ocultas, los planes secretos. Russell hablaba del Foro Económico Mundial, del gran reinicio, de Bill Gates, de BlackRock, temas que hasta entonces pertenecían a los márgenes de Internet, pero que en su boca parecían razonables. No porque aportara pruebas, sino porque hablaba con la convicción de un predicador, y su carisma seguía intacto. Su audiencia creció hasta superar los 6 millones de suscriptores, y en ese punto el excomediante se volvió algo más peligroso que un provocador. Se convirtió en un referente. En sus videos mezclaba la crítica política con el discurso espiritual. Un día hablaba del poder corporativo, al siguiente de la energía del universo. Sus seguidores lo escuchaban como si cada reflexión fuera una revelación, y aunque muchas de sus ideas partían de datos reales, terminaban desviándose hacia interpretaciones extremas. El fenómeno era claro. Russell Brand se había convertido en un símbolo de resistencia para los desencantados del sistema, pero también en un imán para los movimientos conspirativos. Su imagen era perfecta para ese nuevo rol. Barba desprolija, túnicas, collares. Parecía una mezcla entre un monje y un predicador, y hablaba como tal, pausado, carismático, convincente. Sus detractores lo llamaban el gurú del algoritmo. Sus seguidores, el único que se atreve a decir la verdad. En 2022, YouTube eliminó uno de sus videos por información médica falsa. Russell respondió con indignación, acusando a las plataformas de censura y manipulación. Ese gesto, lejos de perjudicarlo, lo fortaleció. Sus seguidores lo vieron como un mártir digital y él lo aprovechó. Se mudó parcialmente a Rumble, una plataforma que se presenta como refugio para quienes fueron silenciados por los gigantes tecnológicos. Allí lanzó su programa diario Stay Free, donde continuó su cruzada contra el establishment. Cada episodio era una mezcla de noticia, reflexión espiritual y denuncia política, y el resultado fue explosivo. Para muchos ya no era un comediante ni un activista, sino un líder de opinión, un faro para una audiencia cansada de los medios tradicionales
tradicional. Pero detrás de ese nuevo éxito digital había algo inquietante. El discurso de Brandt ya no buscaba transformar el sistema, sino desconfiar de todo. El humor se había ido, el pensamiento crítico se había convertido en sospecha y la revolución en un negocio rentable. Su canal acumulaba millones de vistas mensuales y generaba ingresos que superaban todo lo que había ganado como actor. Russell Brand, el hombre que decía luchar contra el capitalismo, se había convertido en uno de sus productos más rentables. Era el ciclo perfecto. El sistema crea al rebelde, lo destruye y luego lo compra de nuevo como símbolo de resistencia. Y Russell, una vez más, era el protagonista, pero esta vez el espectáculo estaba por terminar, porque mientras su voz resonaba más fuerte que nunca, del otro lado empezaban a organizarse las sombras que iban a destruirlo. Durante años, Russell Brand construyó su propio ecosistema mediático. No necesitaba la televisión, ni los estudios, ni los periodistas. Era su propio medio, su propio mensaje, y durante mucho tiempo nadie pudo tocarlos, hasta que alguien decidió hacerlo. En septiembre de 2023, el Reino Unido amaneció con una noticia que sacudió a toda la industria. Channel 4, en colaboración con The Sunday Times, estrenaba un documental que prometía revelar lo que nadie había querido contar. Las denuncias de varias mujeres que afirmaban haber sido víctimas de abuso sexual, manipulación y violencia por parte de Russell Brand. El programa incluía testimonios de 4 mujeres con hechos que, según ellas, ocurrieron entre 2006 y 2013. Una de las denunciantes aseguró que tenía apenas 16 años cuando el comediante de 31 mantuvo una relación con ella. Otra relató haber sido agredida en su propio hogar. También surgieron acusaciones de comportamientos indecentes en los estudios de Channel 4 y la BBC, desde exposición indebida frente a colegas hasta actos de humillación en plena jornada laboral. El material era contundente, pero sobre todo impactante, no solo por su contenido, sino por su procedencia. El mismo canal que lo había convertido en estrella era ahora el que exponía su caída. El documental se emitió en horario central, las redes estallaron y en cuestión de horas el hombre que había predicado sobre libertad, conciencia y amor se convirtió en el rostro del abuso, la hipocresía y el poder mal usado. Brand negó inmediatamente todas las acusaciones. Publicó un video en sus redes sociales donde, con tono grave, decía que sus relaciones siempre habían sido consensuadas. Aseguró que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio orquestada, según él, por los mismos medios que antes lo habían glorificado. Pero esta vez su defensa no alcanzó. Su agencia de representación lo abandonó. YouTube desmonetizó su canal. La BBC retiró de sus archivos cualquier material en el que apareciera. Y las organizaciones benéficas con las que colaboraba rompieron toda relación. En cuestión de días, Brand pasó de ser un fenómeno digital a un paria global. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Londres abrió una investigación. Otras mujeres comenzaron a presentarse con denuncias que abarcaban desde el año 2003 hasta mediados de 2010. La historia se expandía y el cerco judicial empezaba a cerrarse. Durante las semanas siguientes, se supo que los rumores habían existido mucho antes del documental. Comediantes, productores y colegas afirmaban que dentro del circuito artístico británico se hablaba de historias oscuras sobre él desde hacía más de una década, pero nadie había querido enfrentarlo públicamente, hasta que Channel 4 lo hizo. Para algunos todo era una maniobra política, ¿no? Una represalia contra un personaje que se había convertido en enemigo del sistema. Para otros era justicia tardía, un ajuste de cuentas con una figura que había abusado de su poder durante años, protegido por el silencio de las mismas instituciones que ahora lo condenaban. El propio Russell, en medio del escándalo, siguió publicando en Rumble. Sus videos cambiaron de tono, ya no eran análisis del poder, sino mensajes de defensa personal casi confesionales. Decía que su fe lo mantenía en pie, que el sistema lo estaba castigando por decir la verdad, que estaba dispuesto a enfrentar la justicia. Pero el peso del caso crecía cada día. En 2024 fue citado oficialmente por la policía y al año siguiente las acusaciones se formalizaron. 5 cargos, 2 por violación, 2 por agresión sexual y 1 por atentado al pudor, hechos que según la fiscalía se remontaban a más de 2 décadas atrás. En abril de 2025, Russell Brand fue imputado por la justicia británica y aunque se declaró no culpable en todos los cargos, su destino ya parecía escrito. Su juicio quedó fijado para junio de 2026. Mientras tanto, la imagen del hombre redimido se había evaporado. Las instituciones que lo habían celebrado ahora lo negaban. Las plataformas que le habían dado voz lo
lo silenciaban. Y su legión de seguidores, esa comunidad que veía en él un mártir del pensamiento libre, se dividió entre la fe y la duda. Russell Brand había pasado de ser una figura de culto a un símbolo de lo que ocurre cuando el poder, el carisma y la impunidad se mezclan durante demasiado tiempo. Su historia no era solo la de un hombre acusado, sino la de un sistema que primero lo construyó, luego lo encubrió y finalmente lo destruyó. Y en el fondo, lo que quedaba era el mismo patrón que lo acompañó toda la vida, la búsqueda desesperada de redención en un mundo que ya no quería escucharle. Coméntame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.